Estaba observando a través de la cámara de seguridad cuando vi a mi esposo de 32 años entrando a mi motel con una mujer que no era yo. Él le sostenía la mano como un adolescente enamorado, riéndose de algo que ella le susurraba al oído. Lo que Robert no sabía era que cada paso que daba por ese pasillo estaba siendo grabado por el sistema que yo misma había instalado. Mi nombre es Clara, y a los 63 años aprendí que hay traiciones que te hieren y traiciones que te liberan. Esta sería del segundo tipo, aunque aún no lo sabía en ese momento. Durante 40 años, había construido una vida basada en la confianza, el respeto mutuo y la sociedad. O al menos eso era lo que creía estar haciendo. Sentada en mi pequeña oficina en la parte trasera del Sunset Motel, una propiedad que Robert ni siquiera sabía que me pertenecía, sentí que mi mundo se dividía en dos realidades distintas. En la primera, yo era Clara Martínez, esposa devota, ama de casa ejemplar, la mujer que preparaba la cena todas las noches a las 6 en punto y nunca cuestionaba los turnos extra de su esposo en el hospital. En la segunda realidad, la que esas cámaras de seguridad me estaban obligando a ver, yo era una tonta que había pasado décadas financiando su propia humillación. Robert era cirujano cardiovascular, respetado, exitoso, y yo siempre me había enorgullecido de estar a su lado durante su ascenso profesional. Trabajé como enfermera durante 25 años, ahorrando cada centavo, invirtiendo discretamente en pequeños negocios mientras él acumulaba reconocimientos y prestigio. Lo que él nunca supo fue que esas pequeñas inversiones mías habían crecido hasta convertirse en algo sustancial. El Sunset Motel era solo una de las 4 propiedades que poseía. También tenía el pequeño complejo de apartamentos en Maple Street, el edificio comercial en el centro que albergaba 3 restaurantes, y una modesta cartera de acciones que había funcionado mejor que lo que el costoso asesor financiero de Robert jamás logró con su dinero. Había aprendido, temprano en nuestro matrimonio, que la independencia financiera era la diferencia entre ser una socia y ser una propiedad. Mi madre solía decirme, Clara, una mujer inteligente siempre guarda su propio dinero, aunque nunca tenga que usarlo. Ella había vivido la depresión, había visto a demasiadas mujeres volverse indefensas cuando sus esposos murieron o se fueron. Pensé que solo estaba siendo práctica, construyendo una red de seguridad. Nunca imaginé que la necesitaría por razones como esta. La ironía era que Robert siempre había elogiado mi enfoque simple de la vida. Le encantaba decirles a sus colegas lo afortunado que era de tener una esposa que no se preocupaba por joyas caras o autos de lujo, que se contentaba con nuestro estilo de vida cómodo pero modesto. Lo que él veía como conformidad era en realidad estrategia. Cada dólar que no gastaba en bolsos de diseñador se destinaba a bienes raíces. Cada vacación que rechazaba a favor de ahorrar dinero significaba otra oportunidad de inversión. Mientras él estaba ocupado siendo el médico exitoso, yo silenciosamente me estaba convirtiendo en una empresaria exitosa. La diferencia era que yo nunca necesité que nadie lo supiera. Pero observándolo guiar a esta mujer joven, no podía tener más de 30 años, hacia la habitación 237, me di cuenta de que toda mi planificación cuidadosa, toda mi fuerza silenciosa, había sido construida sobre una base de mentiras. No mis mentiras, las suyas. Ella era hermosa de esa manera, obvia que hace que los hombres olviden que tienen responsabilidades. Cabello rubio que atrapaba las luces del estacionamiento, una risa que se escuchaba a través de las delgadas paredes del motel, y una confianza que viene de nunca haber tenido que dudar si eres deseada. Llevaba un vestido rojo que abrazaba sus curvas como una segunda piel, y miraba a Robert como si él fuera la respuesta a cada oración que había susurrado. La reconocí, por supuesto. Su nombre era Ashley Winters, y era la nueva fisioterapeuta del hospital de Robert. 28 años, recién divorciada, con el tipo de energía que hacía que todos a su alrededor se sintieran ancianos. Había estado en nuestra casa 2 veces para barbacoas del personal del hospital, y ambas veces había elogiado mi cocina con lo que ahora me daba cuenta era dulzura condescendiente. «Señora Martínez, debe darme la receta de esta ensalada de papa», había dicho, tocando el brazo de Robert mientras hablaba. «Soy un desastre en la cocina». Recuerdo haber pensado qué refrescante era conocer a una mujer joven que no se avergonzaba de admitir que no sabía cocinar. Ahora entendía que ella nunca había necesitado aprender. Tenía otros talentos. La ironía no se me escapaba. Ahí estaba yo,
propietaria del mismo establecimiento donde mi esposo estaba a punto de traicionar nuestro matrimonio, observando todo desarrollarse en monitores granulados en blanco y negro como alguna telenovela retorcida. Si la situación no hubiera sido tan personalmente devastadora, podría haberla encontrado casi divertida. Cuando desaparecieron en la habitación, Robert torpeando con la tarjeta llave como un chico nervioso, me recosté en mi silla de oficina y traté de procesar lo que estaba sintiendo. No era el dolor agudo e inmediato que había esperado. En cambio, era algo más frío, más calculador. Era la sensación de piezas encajando en su lugar, de un rompecabezas que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba resolviendo finalmente, revelando su imagen completa. Verás, las cirugías de emergencia de Robert habían estado ocurriendo con frecuencia, sospechosa durante los últimos 6 meses. Siempre los fines de semana, siempre durando exactamente 3 horas, y siempre dejándolo con olor a perfume que definitivamente no era el mío. Había elegido confiar en él, darle el beneficio de cada duda, porque eso era lo que 40 años de matrimonio me habían enseñado a hacer. Los estados de cuenta de tarjetas de crédito también habían estado contando su propia historia. Cargos en restaurantes a los que nunca había ido, facturas de florerías por flores que nunca había recibido, y compras en tiendas de lencería que definitivamente no eran para mí. Beneficio. Los había visto todos. Los había archivado todos en mi mente, y me había convencido de que había explicaciones razonables. Pero la confianza, estaba aprendiendo, podría ser un lujo que algunas mujeres simplemente no podían permitirse. Lo que Robert no sabía era que había heredado más que solo sentido comercial de mi madre. Había heredado su paciencia. El tipo de paciencia que viene de entender que la venganza no es un plato que se sirve mejor frío. Es un plato que se sirve mejor cuando tu oponente está tan cómodo en su engaño que ha olvidado vigilar su espalda. Yo era dueña del motel. Tenía acceso a cada registro, cada transacción, cada momento de metraje de seguridad. Más importante aún, tenía algo que Robert nunca me había dado crédito por tener. Una mente aguda para los negocios y un instinto aún más agudo para la supervivencia. Mientras me sentaba allí observando la puerta de la habitación 237, me di cuenta de que esto no era el final de mi matrimonio. Esto era el comienzo de que Robert Martínez aprendiera quién era realmente su esposa. Si estás disfrutando mi historia hasta ahora, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que pasó después cambió todo lo que creía saber sobre la justicia, la paciencia y el poder que viene de ser subestimada. La pregunta que siguió resonando en mi mente mientras miraba esa puerta cerrada del motel no era si podía perdonarlo, era si Robert tenía alguna idea de en qué se había metido. Me quedé en esa oficina durante 2 horas, observando nada más que un pasillo vacío y una puerta cerrada. Pero mi mente estaba viajando a través de 40 años de matrimonio con nuevos ojos. Recuerdos que había archivado como insignificantes de repente brillaban como letreros de neón, cada uno deletreando verdades que había sido demasiado confiada para ver. Estaba a la vez, hace 15 años, cuando Robert llegó a casa de una conferencia médica en Chicago, con una marca de bronceado, donde debería haber estado su anillo de bodas. Se rió. Dijo que se lo había quitado mientras jugaba golf y se olvidó de volvérselo a poner. Le no. Creí entonces. Quería creerle. O la noche que llegó a casa a las 3 de la mañana, afirmando que su cirugía se había prolongado, pero sus batas estaban sin arrugas y olía a jabón en lugar del antiséptico que usualmente se le pegaba después de horas en el quirófano. Cuando lo mencioné, se puso defensiva. Me acusó de no confiar en él después de todos esos años de matrimonio. Me disculpé. En realidad me disculpé por haber notado. El patrón siempre era el mismo. Robert haría algo que no cuadraba completamente. Yo lo cuestionaría suavemente, y él lo voltearía para hacerme sentir culpable por dudar de él. Era un maestro en hacer que sus mentiras sonaran como mis inseguridades. Pero sentada allí en mi propia propiedad, observando a mi esposo traicionarme en tiempo real, me di cuenta de que Robert no solo me había estado engañando, me había estado entrenándome para ignorar mis instintos, para dudar de mi propia inteligencia, para hacerme más pequeña para que sus engaños pudieran crecer más grandes. La cruel ironía era que mientras yo aprendía a dudar de mí misma, también estaba construyendo un imperio. Cada vez que Robert me hacía sentir tonta por cuestionarlo, yo canalizaba esa energía hacia el trabajo.
Los sentimientos heridos se convertían en propuestas de negocio. Las noches sin dormir se volvían investigación de mercado. Las tardes solitarias cuando él estaba en sus turnos extra se convertían en oportunidades para explorar nuevas propiedades. Había construido mi independencia financiera sobre la base de su manipulación emocional, y no creo que ninguno de los dos se diera cuenta de qué estaba pasando. Alrededor de las 9, los escuché a través de las paredes delgadas. No los sonidos que podrías esperar. Para esos me había preparado. En mi cambio, escuché conversación. Risas. La intimidad casual de dos personas que claramente habían estado haciendo esto durante un tiempo. Le dije a Clara que tenía cirugía de emergencia otra vez. Estaba diciendo Robert. Y pude escuchar la diversión en su voz. Solo asintió y empacó mi maleta como... Siempre. A veces creo que se está volviendo más ingenua con la edad. Mis manos se cerraron en puños. Ingenua. Después de 40 años de matrimonio, de apoyar su carrera, de construir una vida juntos, él pensaba que yo era ingenua. ¿No te sientes mal por mentirle? La voz de Ashley era más suave. Pero había algo actuado en su preocupación, como si estuviera interpretando un papel. ¿Mal? Robert se rió, y era un sonido que nunca había escuchado de él antes. Frío, desdeñoso. Ashley, cariño, Clara ha estado viviendo en un mundo de fantasía durante décadas. Ella piensa que somos esta pareja. Perfecta. Piensa que soy este esposo devoto. Está feliz en su pequeña burbuja. En realidad le estoy haciendo un favor al no reventarla. Un favor. Él pensaba que sus mentiras eran un favor para mí. Además, continuó, y pude escuchar la cama crujir mientras se movía. Lo que ella no sabe no la lastimará. Clara es simple. Le gusta su rutina, sus pequeños pasatiempos, su club de lectura con las otras esposas. No quiere emoción. Quiere previsibilidad. Simple. Me llamó simple. Pensé en la propiedad comercial que acababa de comprar el mes pasado, la que requirió meses de negociación y... análisis de mercado. Pensé en la cartera de inversiones que manejaba mejor que su costoso asesor financiero. Pensé en el título de negocios que había obtenido a través de clases nocturnas mientras él construía su carrera. El título sobre el que nunca había preguntado porque asumía que solo me estaba manteniendo ocupada. Robert Martínez pensaba que su esposa era simple, pero no tenía idea de que su esposa simple había estado construyendo silenciosamente un imperio comercial mientras él jugaba a la casita con sus amantes. Sí, amantes, en plural. Porque mientras estaba sentada allí, escuchándolo, me di cuenta de que Ashley no era su primera aventura. Era solo la más reciente. Las conferencias médicas que lo dejaban bronceado y relajado. Las emergencias de fin de semana que siempre parecían coincidir con feriados que yo quería celebrar juntos. La nueva colonia. El interés repentino en el ejercicio. La forma en que había comenzado a mirar a través de mí en lugar de mirarme. Robert había estado engañándome durante años y pensaba que yo era demasiado simple para notarlo. A través del sistema de vigilancia, observé sus sombras moviéndose detrás de las cortinas. Estaban cómodos aquí, familiarizados con la rutina. Esto no era un momento de debilidad o un error espontáneo. Esto era calculado, continuo, y lo peor de todo, era casual. Estaba siendo traicionada no en un momento de pasión, sino como una cuestión de conveniencia. Revisé los registros de reservas del motel en mi computadora. Ashley Winters había reservado la habitación 237 6 veces en los últimos 3 meses, siempre los viernes por la noche, siempre pagando en efectivo. Pero esto es lo que me heló la sangre. Había estado recibiendo el descuento de amigos y familia. El descuento de amigos y familia. Era algo que ofrecía a huéspedes de largo plazo y residentes locales que usaban el motel para familiares de visita. Era un pequeño gesto de buena voluntad comunitaria, y de alguna manera Ashley se las había arreglado para conseguirlo. Estaba obteniendo un descuento en la habitación donde se acostaba, con mi esposo. Navegué más atrás en los registros, mi corazón latiendo fuerte mientras el alcance de la traición de Robert se volvía claro. Nombres diferentes, pero el mismo patrón. Reservas de fin de semana, pagos en efectivo, y ese descuento de amigos y familia que alguien había estado autorizando. Sin mi conocimiento, mi gerente nocturno, Dave, había estado trabajando aquí durante 8 años. Me conocía, me respetaba, y nunca daría descuentos no autorizados. Pero Robert había estado viniendo aquí durante meses,
tal vez más. Lo suficiente para construir relaciones con el personal, para presentarse como alguien con autoridad. Tomé el teléfono y llamé a Dave a su casa. Señora Martínez, ¿está todo bien? Su voz sonaba preocupada. Dave sabía que rara vez llamaba después del horario laboral, a menos que hubiera una emergencia. Dave, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Has estado dando descuentos a huéspedes que afirman conocerme personalmente? Hubo una pausa. Bueno, sí, señora, pero solo cuando el doctor Martínez los respaldó. Dijo que eran amigos suyos y que usted quería que tuvieran la tarifa familiar. Me mostró su identificación. Para probar que era su esposo, dijo que ustedes dos eran dueños del lugar juntos. Mi agarre se apretó en el teléfono. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto, Dave? ¿Tal vez 8 meses? Parece un tipo realmente agradable, siempre muy educado. Dijo que usted era demasiado modesta para decirle a la gente que era dueña del motel, pero que quería ayudar a los amigos cuando podía. 8 meses. Robert había estado usando mi propio negocio, mis propios empleados, mi propia generosidad como una herramienta para sus aventuras. Había convencido a mi personal de que éramos socios en el motel, que sus amantes eran mis amigas, que yo quería ayudar a subsidiar su infidelidad. Dave, dije cuidadosamente, de ahora en adelante, cualquier autorización de descuento necesita venir directamente de mí, sin excepciones. Por supuesto, señora Martínez. ¿Hice algo malo? No, Dave. Hiciste exactamente lo que pensaste que estaba bien. Gracias por ser honesto conmigo. Colgué el teléfono y miré fijamente los monitores de vigilancia. En la habitación 237, mi esposo probablemente le estaba diciendo a Ashley lo simple e ingenua que era su esposa, lo fácil que era engañarme, cómo yo vivía en mi propio mundo pequeño. No tenía idea de que su esposa simple e ingenua estaba sentada a 50 pies de distancia, grabando cada palabra, con acceso completo a registros financieros que lo destruirían y una red de propiedades que ni siquiera sabía que existían. Pero mientras estaba sentada allí en la oscuridad, me di cuenta de algo que me sorprendió. No estaba rota. Ni siquiera estaba devastada ya. Estaba enojada, sí, pero más que eso, tenía la cabeza clara de una manera que no había tenido en años. Robert había pasado décadas haciéndome sentir pequeña, pero accidentalmente me había enseñado a ocultar mi fuerza. Ahora esa fuerza estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. La pregunta no era si lo confrontaría. La pregunta era cuánto tiempo le permitiría seguir cavando su propia tumba antes de decidir enterrarlo en ella. Después de esa conversación con Dave, dormir se volvió imposible. Dejé el motel a medianoche, conduciendo a casa en un estado de confusión, mi mente agitándose con revelaciones que seguían reformándose en nuevas y más feas verdades. El auto de Robert no estaba en nuestro camino de entrada, por supuesto. Probablemente se quedaría la noche en el apartamento de Ashley, viviendo cualquier fantasía que hubiera construido sobre su relación. Me senté en nuestra sala, mi sala, ya que en realidad había pagado el enganche hace 20 años con dinero de mi primera propiedad de alquiler, y miré alrededor con nuevos ojos. Todo lo que una vez había visto como nuestro de repente se dividía en sus mentiras y mi ingenuidad. Las fotos familiares en la repisa de la chimenea ahora parecían evidencia de mi propio autoengaño. Todas esas fotos sonrientes de nosotros en conferencias médicas, galas del hospital y cenas de aniversario. ¿Cuántos de esos viajes habían incluido otras mujeres? ¿Cuántas de esas celebraciones eran solo intermedios entre sus aventuras? Caminé al estudio de Robert, una habitación que rara vez entraba porque él afirmaba que necesitaba privacidad para concentrarse en sus revistas médicas. La puerta nunca estaba cerrada. Con llave. Robert siempre había dicho que confiaba en mí completamente. Ahora entendía que su confianza era en realidad arrogancia. Confiaba en mí para no mirar porque creía que yo era demasiado simple para entender lo que podría encontrar. Su escritorio estaba organizado con la misma precisión que traía a la cirugía. Expedientes de pacientes, revistas médicas y correspondencia ordenadamente arreglados en carpetas etiquetadas. Pero escondida detrás de sus libros de texto médicos, encontré una pequeña libreta de direcciones de cuero que nunca había visto antes. Mis manos temblaron mientras la abría. Página tras página de nombres de mujeres,
números de teléfono y lo que parecían ser notas personales. Le gusta el vino caro. Estaba escrito junto a un nombre. Disponible los fines de semana, junto a otro. Prefiere reuniones por la tarde, al lado de un tercero. El nombre de Ashley estaba ahí, por supuesto, pero no estaba sola. Había al menos 20 otras entradas, abarcando casi una década. Algunas habían sido tachadas, presumiblemente cuando esas relaciones habían terminado. Otras tenían estrellas junto a ellas, aunque no pude determinar qué significaba eso. Pero fue la sección de notas en la parte de atrás la que me heló la sangre. Robert había estado llevando un registro de sus mentiras. Le dije a Clara, conferencia en Boston, en realidad Miami con Jennifer. Excusa de cirugía de emergencia, fin de semana con Patricia en su cabaña. Historia de cirugía tardía, cena y teatro con Susan. Había estado documentando sus engaños como un científico registrando datos experimentales. Cada mentira que me decía estaba cuidadosamente catalogada, cada coartada meticulosamente rastreada. Esto no era solo infidelidad, era manipulación psicológica sistemática, llevada a cabo con la misma precisión metódica que traía a la cirugía cardíaca. Encontré recibos guardados dentro de la libreta de direcciones, cuentas de hotel, cargos de restaurantes, compras de joyas. Pero estos no solo estaban ocultos de mí, estaban siendo pagados con dinero de cuentas que yo no sabía que existían. Robert había abierto tarjetas de crédito solo a su nombre, tarjetas conectadas a un apartado postal del que nunca había oído hablar. Mi esposo no solo me había estado engañando, había estado viviendo una vida financiera completamente separada, financiada con dinero que debería haber ido hacia nuestra jubilación, los fondos educativos de nuestros hijos, nuestro futuro compartido. Pasé el resto de la noche revisando su estudio con la minuciosidad de un contador forense. Al amanecer, había descubierto un rastro financiero que revelaba el verdadero alcance de la traición de Robert. Había estado drenando sistemáticamente dinero de nuestras cuentas conjuntas para financiar sus aventuras. Cantidades pequeñas al principio, $50 aquí, 100 allá, pero incrementando con el tiempo. La conferencia médica en Suiza el año pasado que costó $8,000, según los recibos que encontré, había llevado a Jennifer Morrison, una representante de ventas farmacéuticas, en unas vacaciones de lujo al Caribe en su lugar. El nuevo equipo quirúrgico en el que afirmaba que el hospital necesitaba que invirtiera. En realidad, pagos por un tiempo compartido en Miami que usaba para escapadas de fin de semana con varias mujeres. Durante los últimos 5 años, Robert había robado casi $250,000 de nuestro matrimonio para financiar su otra vida. Dinero que yo había ganado, ahorrado y confiado en que él manejaría responsablemente. Pero esto es lo que Robert no sabía. Yo había estado rastreando nuestras finanzas más cuidadosamente de lo que él se daba cuenta. Cada mes, reconciliaba nuestros estados de cuenta bancarios, cuentas de inversión y facturas de tarjetas de crédito. Había notado las discrepancias, los retiros inexplicables, las transferencias misteriosas. Incluso le había preguntado sobre ellas. Oportunidades de inversión, diría. Compras de equipo médico. Tarifas de conferencia que se reembolsan después. Y como la esposa confiada que era, le creía. Excepto que no solo le había creído. Había estado documentando todo. Cada transacción sospechosa era fotocopiada y archivada en mis propios registros. Me decía a mí misma que solo estaba siendo minuciosa, solo manteniendo buenos registros financieros para propósitos de impuestos. Ahora me daba cuenta de que mi subconsciente había estado construyendo un caso contra mi propio esposo. Cuando Robert llegó a casa a las 7 de esa mañana, luciendo avergonzado y murmurando sobre una cirugía difícil que se prolongó toda la noche, yo estaba preparando el desayuno como siempre. Me besó la frente, elogió el café y se instaló en su rutina normal como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estuvo tu noche, cariño?, preguntó, leyendo su teléfono mientras yo revolvía sus huevos exactamente como a él le gustaban. Tranquila, dije. Trabajé en algunos papeles para el motel. Levantó la vista brevemente, esa sonrisa condescendiente jugando en sus labios. Aún jugando a ser empresaria, veo. Eso es dulce, Clara. Es bueno que tengas tus pequeños proyectos para mantenerte ocupada. Pequeños proyectos. Él pensaba que mis aventuras comerciales exitosas eran pasatiempos lindos. Robert, dije cuidadosamente, poniendo su desayuno frente a él.
Me preguntaba si tal vez querrías ver el motel alguna vez. Nunca has visitado realmente ninguna de mis propiedades. Se rió. Cariño, estoy seguro de que son muy lindas, pero creo que dejaré el negocio de los moteles a ti. Alguien tiene que mantener estándares profesionales en esta familia. Estándares profesionales, como si su adulterio sistemático y robo financiero representaran estándares profesionales. Lo observé comer el desayuno que había preparado, lo observé enderezar su corbata en el espejo del pasillo, lo observé besar mi mejilla para despedirse antes de irse a otro día de lo que probablemente consideraba una doble vida perfectamente manejada. Robert Martínez pensaba que era un maestro del engaño, pero había hecho un cálculo erróneo crucial. Había subestimado no solo mi inteligencia, sino mi paciencia. Había pasado 40 años aprendiendo a observar, a analizar, a construir estrategias cuidadosas. Él había pasado 40 años asumiendo que mi naturaleza silenciosa significaba que no estaba prestando atención. Parada en mi cocina después de que se fue, me di cuenta de que mi matrimonio había terminado durante años. Simplemente no había estado dispuesta a verlo, pero ahora que podía ver, claramente entendí que esto ya no se trataba de salvar mi matrimonio. Esto se trataba de justicia. Robert me había robado financiera, emocional y psicológicamente. Había usado mi propia bondad y confianza como armas contra mí. Había convertido mi negocio en una herramienta para sus aventuras y había convencido a mis empleados de que yo era demasiado modesta para manejar mi propia propiedad. Peor de todo, había pasado décadas haciéndome creer que yo tenía suerte de tenerlo, que debería estar agradecida por su atención, que era demasiado simple para entender las complejidades de su vida. Importante. Ya había terminado de estar agradecida. Ya había terminado de ser simple. Esa tarde, llamé a mi abogada, Patricia Chen, una mujer que me había ayudado a estructurar mis compras de negocios y que sabía más sobre mi situación financiera que mi propio esposo. Patricia, dije cuando respondió. Necesito programar una reunión y necesito que me recomiendes un investigador privado. ¿Clara? ¿Está todo bien? Todo está a punto de estarlo, dije, pero primero necesito saber exactamente con qué estoy lidiando. Mientras colgaba el teléfono, capté mi reflejo en la ventana de la cocina. Por primera vez en años, la mujer que me devolvía la mirada no se veía ingenua o simple. Se veía peligrosa. Robert pensaba que había estado jugando ajedrez mientras yo jugaba damas. Estaba a punto de descubrir que yo había estado jugando ajedrez todo el tiempo. Solo había estado dejando que él pensara que estaba ganando. La pregunta ahora no era si lo destruiría. La pregunta era qué tan completamente lo haría, y si él lo vería venir antes de que fuera demasiado tarde para escapar. La oficina de Patricia Chen ocupaba el último piso de un edificio de cristal en el centro, con ventanas que miraban hacia la ciudad como un halcón inspeccionando su territorio. Cuando entré 3 días después de descubrir la traición de Robert, sentí algo que no había experimentado en décadas. La emoción de ser tomada en serio. Clara, dijo Patricia, señalando la silla frente a su escritorio de caoba. He trabajado contigo en 4 adquisiciones de propiedades, y nunca te había visto lucir tan enfocada. ¿Qué ha pasado? Me había preparado para este momento, ensayé lo que diría, pero cuando las palabras salieron, me sorprendieron con su firmeza. Mi esposo ha estado robando de nuestras cuentas, conjuntas para financiar múltiples aventuras amorosas. Ha estado usando mi motel como lugar de encuentro para estas mujeres, convenciendo a mi personal de que lo poseemos juntos y que yo he autorizado descuentos para sus amantes. Necesito conocer mis opciones legales y necesito que todo esté documentado apropiadamente. Patricia se recostó en su silla, su expresión cambiando de preocupación a cálculo profesional. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Años, aparentemente, pero solo lo descubrí este fin de semana cuando lo vi traer otra mujer a mi propiedad. Saqué la carpeta Manila, que había preparado. He traído copias de todo lo que he encontrado hasta ahora. Mientras Patricia revisaba la libreta de direcciones oculta de Robert, los estados de cuenta de tarjetas de crédito, los recibos y mis propios registros financieros, sentí una extraña sensación de orgullo. Durante 40 años, me habían dicho que era demasiado confiada, demasiado simple, demasiado ingenua para entender asuntos complejos. Pero sentada en esa oficina de abogados, me di cuenta de que había estado construyendo un caso contra mi propio esposo, con la minuciosidad de un fiscal.
Clara, dijo Patricia finalmente. Esta es documentación increíblemente comprensiva. ¿Cuánto tiempo has estado manteniendo estos registros? 5 años de registros detallados, pero tengo documentación financiera básica de 15 años atrás. Hice una pausa. Luego agregué en voz baja. Siempre supe que algo no estaba bien. Solo me convencí a mí misma de que estaba siendo paranoica. ¿Paranoica? La voz de Patricia era aguda. Clara, has documentado fraude financiero sistemático, adulterio y lo que parece ser un patrón de manipulación psicológica de una década. Tus instintos no eran paranoicos, eran protectores. Tenía razón, y escucharlo de alguien cuya inteligencia respetaba me dio permiso para confiar en mi propio juicio por primera vez en años. También quiero que conozcas a alguien, continuó Patricia, alcanzando su teléfono. Marcus Webb es el mejor investigador privado del estado. Discreto, minucioso, y se especializa en casos de fraude marital. Marcus resultó ser un hombre de voz suave de unos 50 años, con el tipo de apariencia poco notable que lo haría invisible en una multitud. Cuando revisó mi documentación, silbó bajo. Señora Martínez, en 20 años de investigar esposos infieles, rara vez he visto a alguien llegar con este nivel de evidencia ya recopilada. Ha hecho la mayoría de mi trabajo por mí. Lo que necesito, dije, es confirmación de todo lo que sospecho y documentación que se sostenga en corte. También necesito saber el alcance completo de con lo que estoy lidiando. Marcus asintió. Necesitaré 2 semanas para construir un panorama completo. Vigilancia completa, investigación financiera, verificaciones de antecedentes de las mujeres en su libreta de direcciones. Pero debo advertirle, a veces la verdad completa es más difícil de manejar que la verdad parcial. Señor Webb, dije, encontrando sus ojos directamente. He pasado 40 años manejando verdades parciales. Estoy lista para el panorama completo. Mientras Marcus comenzó su investigación, comencé a preparar mi propia estrategia. Robert pensaba que yo era simple, pero no tenía idea de que su esposa simple había estado estudiándolo con la misma atención al detalle que había hecho exitosas sus aventuras comerciales. Conocía sus rutinas mejor de lo que él las conocía. Las noches de viernes eran para Ashley. Las tardes de martes, cuando afirmaba tener reuniones administrativas, eran aparentemente para alguien llamada Jennifer, según su libreta de direcciones. Las mañanas de domingo, cuando decía que jugaba golf con colegas, nunca resultaban en ropa de golf en la lavandería. Pero más importante, conocía sus debilidades. La arrogancia de Mina Messinchel. Robert era su punto ciego más grande. Estaba tan convencido de su propia astucia que nunca consideraba la posibilidad de que otros pudieran ser igualmente inteligentes. Era la misma arrogancia que lo hacía exitoso en cirugía, la confianza absoluta de que era la persona más inteligente en el cuarto, pero también era lo que lo destruiría. Comencé a hacer cambios cuidadosos a nuestras cuentas conjuntas. Nada lo suficientemente dramático para activar su atención, pero movimientos estratégicos que protegerían mis activos y documentarían su robo. Transferí dinero de nuestros ahorros conjuntos a cuentas que estaban únicamente a mi nombre, cuentas que Robert ni siquiera sabía que existían. Cambié la información de beneficiario en mis pólizas de seguro de vida. Actualicé los documentos de propiedad en mis propiedades para asegurar que estuvieran claramente establecidas como mis activos separados. Cada movimiento era pequeño, cuidadoso y completamente legal. Pero juntos, estaban construyendo un muro impenetrable alrededor de todo lo que había trabajado para crear. La parte más difícil era mantener la fachada en casa. Cada mañana, hacía el café de Robert y preguntaba sobre su día. Cada tarde escuchaba sus historias sobre cirugías difíciles y pacientes demandantes, sabiendo ahora que al menos la mitad de lo que me decía era fabricado. Cada noche me acostaba junto a un hombre que pensaba tan poco de mí que había convertido mi propia generosidad en una herramienta para su traición. Pero algo interesante estaba pasando durante esas 2 semanas de investigación. En lugar de sentirme más pequeña y más herida con cada revelación, me estaba sintiendo más grande y más poderosa. Cada mentira que Robert me decía era solo más evidencia para mi caso. Cada comentario, condescendiente sobre mis pequeñas aventuras comerciales, era más motivación para mi estrategia. El avance llegó un jueves por la noche.
Robert estaba en el hospital, o eso afirmaba, y yo estaba revisando los documentos financieros que Patricia había solicitado cuando sonó mi teléfono. Clara, soy Marcus. ¿Estás en algún lugar privado donde podamos hablar? Estoy en casa. Robert no regresará hasta tarde. Necesito mostrarte algo, pero quiero que te prepares. Lo que he descubierto va a cambiar cómo ves todo tu matrimonio. Llegó a mi casa una hora después con un maletín lleno de fotografías, registros financieros y documentación que pintaba un panorama tan comprensivo que me quitó el aliento. Robert no solo me había estado engañando con múltiples mujeres, había estado ejecutando lo que equivalía a un juego de estafa sofisticado, usando su estatus como doctor exitoso para manipular mujeres en relaciones que lo beneficiaban financiera y emocionalmente, mientras no les daba nada a cambio. Ashley no era solo su amante, era su última víctima. Marcus había descubierto que Robert la había convencido de tomar un préstamo personal para ayudarlo a invertir en equipo médico. Jennifer, la representante de ventas farmacéuticas, había estado pagando por sus vacaciones caribeñas porque Robert afirmaba que sus activos estaban temporalmente atados en una demanda por mala práctica que no existía. Tu esposo, dijo Marcus en voz baja, es lo que llamamos un sociópata de alto funcionamiento. Usa su estatus profesional y encanto para manipular personas para que le den lo que quiere, y lo ha estado haciendo durante tanto tiempo que ha perfeccionado el sistema. La mujer por la que había estado sintiendo lástima, Ashley, con su belleza joven y confianza ingenua, era en 1900 realidad tanto víctima de la manipulación de Robert como yo. La diferencia era que ella no tenía 40 años de documentación financiera y éxito comercial en los que apoyarse. Pero Marcus había guardado la revelación más importante para el final. Clara, necesito que entiendas algo. Tu esposo ha estado robando sistemáticamente de tus cuentas conjuntas durante años. Pero hay más. Ha estado falsificando tu firma en documentos de préstamo. Estás listada como cofirmante en 3 préstamos separados por un total de casi $400,000. Préstamos que nunca acordaste, para inversiones que no existen. Mi sangre se enfrió. ¿Qué tipo de préstamos? Préstamos comerciales, asegurados contra tus propiedades. Si estos préstamos fallan, y lo harán porque el dinero se ha gastado en sus aventuras, tu motel, tu complejo de apartamentos, todo lo que has construido podría ser confiscado por los bancos. Robert no solo me había estado engañando y robándome, me había estado preparando para perder todo por lo que había trabajado, todo lo que me daba independencia y seguridad. Si estás siguiendo esta historia y te preguntas cómo una mujer lucha contra este tipo de traición sistemática, quédate conmigo, porque lo que hice después probó que subestimar a una mujer silenciosa es el error más peligroso que un hombre puede cometer. Esa noche, mientras me sentaba en mi cocina rodeada de evidencia de los crímenes de mi esposo, me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de infidelidad. Esto se trataba de supervivencia. Robert había declarado la guerra a toda mi vida y pensaba que yo era demasiado simple para contraatacar. Estaba a punto de aprender que su esposa simple había estado silenciosamente ensamblando un arsenal propio y estaba lista para usarlo. 6 meses. Después de que Robert firmara esos papeles de divorcio, me paré en el vestíbulo de mi más reciente adquisición, un hotel boutique en el centro de Charleston, y me di cuenta de que apenas reconocía a la mujer que solía ser. La esposa tímida que se disculpaba por notar las mentiras de su esposo se sentía como un personaje de la historia de otra persona. Los procedimientos legales se habían desarrollado exactamente como Patricia predijo. Robert fue condenado por fraude bancario y sentenciado a 3 años en prisión federal. El hospital lo despidió permanentemente, y la Junta Médica revocó su licencia pendiente una investigación ética completa. Ashley y otras 2 mujeres testificaron contra él, y su valor al presentarse llevó a cargos adicionales por manipulación financiera y abuso de autoridad profesional. Pero ver a Robert llevado esposado no me dio la satisfacción que pensé que tendría. En cambio, sentí algo más profundo. Cierre. No del tipo amargo que viene de la venganza, sino del tipo pacífico que viene de la justicia servida y la verdad finalmente reconocida. El acuerdo de divorcio fue exactamente lo que había demandado. Robert dejó nuestro matrimonio sin nada más que un récord criminal y la ropa que llevaba puesta. Todo lo demás, la casa, las inversiones,
los negocios de los que nunca se había molestado en aprender, permaneció mío, como debería haber sido, ya que lo había construido todo mientras él estaba ocupado construyendo mentiras. Lo que más me sorprendió fue lo poco que lo extrañé. Había pasado 40 años creyendo que Robert era esencial para mi felicidad, que su presencia me completaba. En semanas después de su partida, me di cuenta de que en realidad me había estado haciendo más pequeña. Sin su constante menosprecio, sus comentarios condescendientes, su socavamiento sistemático de mi confianza, comencé a expandirme en espacios que ni siquiera me había dado cuenta de que me habían sido negados. Comencé a viajar, no a conferencias médicas donde sonreía cortésmente mientras Robert recibía elogios, sino a lugares que quería ver. Visité mis propiedades personalmente, llegando a conocer a mis inquilinos y empleados como personas en lugar de solo nombres en estados financieros. Descubrí que mis instintos comerciales, liberados de la actitud desdeñosa de Robert, eran incluso más agudos de lo que había conocido. El motel donde primero descubrí su traición se convirtió en mi propiedad favorita. Lo renové completamente, transformándolo de un lugar de dolor en algo hermoso. El Sunset Motel ahora atiende a familias y viajeros de negocios que buscan alojamiento cómodo y honesto. La habitación 237, la habitación donde Robert pensó que era tan astuto. Ahora es mi suite personal cuando me quedo por negocios. Ashley vino a verme unos 3 meses después de la sentencia de Robert. Había perdido peso y había círculos bajo sus ojos, pero se veía más limpia de alguna manera, más saludable. Señora Martínez, dijo, sentada en mi oficina en el motel. Quería agradecerle. No necesitas agradecerme, Ashley. Tuviste el valor de testificar. Eso requirió verdadero coraje. No, dijo sacudiendo la cabeza. Podrías haberme destruido junto con él. Podrías haberme hecho la villana en tu historia. En cambio, me ayudaste a ver que yo también era una víctima. Tenía razón, y estaba orgullosa de esa elección. La manipulación de Robert había sido sistemática y profesional. Ashley, Jennifer y las otras no habían salido a lastimarme. Habían sido mentidas tan completamente como yo. ¿Qué estás haciendo ahora?, pregunté. Estoy de vuelta en la escuela, terminando mi título. Y estoy en terapia, aprendiendo a reconocer la manipulación antes de que vuelva a pasar. Hizo una pausa. Señora Martínez, ¿cómo se volvió tan fuerte? La pregunta se quedó conmigo mucho después de que se fue. ¿Cómo me había vuelto fuerte? Pensé en ello mientras revisaba reportes financieros esa tarde, sentada en mi oficina cómoda rodeada de evidencia de mi propio éxito. La verdad era que siempre había sido fuerte. Robert no me había hecho débil, me había convencido de ocultar mi fuerza. Durante 40 años me había hecho más pequeña para que él pudiera sentirse más grande. Había fingido ser simple para que él pudiera sentirse complejo. Había actuado indefensa para que él pudiera sentirse importante. Pero la fuerza que está oculta no desaparece. Se acumula. Crece. Espera. Mis hijos, ahora adultos, habían quedado conmocionados por el divorcio y los crímenes de su padre. Pero se adaptaron rápidamente, quizás porque nunca habían sido tan ciegos a sus fallas como yo había sido. Mi hija Sara me dijo algo que me rompió el corazón y lo sanó al mismo tiempo. Mamá, estás mucho más feliz ahora. No me había dado cuenta de lo pequeña que papá te hacía sentir hasta que te vi sin él. De la boca de los niños. Incluso mis hijos habían notado lo que yo había estado demasiado cerca para ver. El imperio comercial que construí durante mi matrimonio continuó creciendo después de mi divorcio. Sin la actitud desdeñosa de Robert reteniéndome. Me expandí a nuevos mercados, hice inversiones más audaces, tomé riesgos calculados que dieron frutos espectacularmente. La mujer que él había llamado simple fue destacada en la revista de negocios regional como empresaria del año. Pero el éxito no fue lo más importante que gané. Lo más importante fue el respeto propio. Aprendí a confiar en mis instintos de nuevo. Cuando algo se sentía mal, investigaba en lugar de ignorarlo. Cuando alguien trataba de disminuirme, me alejaba en lugar de aceptarlo. Cuando surgían oportunidades, las aprovechaba en lugar de pedir permiso. En mi cumpleaños 65, me hice una fiesta en el hotel de Charleston. No una celebración silenciosa y modesta como las que Robert había preferido, sino una fiesta real con música, baile y risas.
Mis empleados, mis inquilinos, mis nuevos amigos, personas que me conocían como Clara la empresaria, no Clara la esposa del doctor, celebraron conmigo. Parada en ese salón de bailes, rodeada de personas que me respetaban por quien realmente era en lugar de quien fingía ser, sentí algo que no había experimentado en décadas: pura alegría. Robert pensó que él era la historia, y yo era solo un personaje de apoyo en su drama. Pasó 40 años tratando de mantenerme pequeña, nunca dándose cuenta de que los espacios pequeños crean presión, y la presión crea diamantes. Tengo 68 años ahora, y poseo 7 propiedades en 3 estados. Empleo a 42 personas, y estoy considerando expandirme al desarrollo de bienes raíces comerciales. Sirvo en las juntas de 2 organizaciones benéficas locales, y estoy enseñando un curso de alfabetización financiera para mujeres en el colegio comunitario. Pero más que eso, sé quién soy. Soy Clara Martínez, y no soy simple. No soy ingenua. No soy débil. Soy la mujer que fue subestimada durante tanto tiempo que aprendió a usar la subestimación como un arma. Soy la mujer que construyó un imperio mientras su esposo pensaba que estaba jugando con pasatiempos. Soy la mujer que documentó 40 años de mentiras con la paciencia de una santa y la precisión de un fiscal. Soy la mujer que probó que la persona más peligrosa en el cuarto es a menudo la que todos ignoran. Mi historia no es única. Hay mujeres en todas partes que han sido hechas sentir pequeñas por parejas que las necesitan disminuidas para sentirse poderosos. Mujeres que han sido llamadas simples, ingenuas o dramáticas por notar lo que sus instintos les gritaban que vieran. A esas mujeres, quiero decirles esto: no están imaginando cosas. Sus instintos no están equivocados. Su inteligencia no es inferior. Su fuerza no es debilidad. Y si alguien en su vida necesita que sean más pequeñas para que ellos puedan sentirse más grandes, no merecen estar en su vida en absoluto. Si mi historia ha resonado contigo, si te has reconocido en mi viaje del silencio a la fuerza, espero que la compartas con otras mujeres que necesitan escucharla. Porque a veces lo más poderoso que podemos hacer es recordarnos unas a otras que no estamos solas y no somos tan indefensas como nos han hecho creer. La revolución silenciosa comienza con una mujer decidiendo que está cansada de estar callada. El día que vi a mi esposo traicionarme en mi propio motel, fue el día que dejé de estar callada para siempre, y nunca he sido más feliz.